Buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Eh, Gracias por estar presentes. Sé que estamos de licencia y valoro de sobremanera su predisposición para poder interiorizarse y reforzar los contenidos sobre lo que tiene que ver con el proyecto de reforma 13/26 impulsado por el Poder Ejecutivo, mal llamado de protección de la propiedad privada, que lo que procura es establecer una reforma profunda a la ley 26737, la denominada Ley de Tierras, como así también procura modificar la Ley de Manejo del Fuego y otros aspectos como por ejemplo la normativa que regula lo referido al procedimiento para la expropiación por parte del Estado, tanto nacional, provincial y municipal. ¿Por qué es importante llevar adelante esta capacitación? Es clave poder comprender todo lo que hoy está en juego. De hacerse efectiva la reforma nefasta que hoy impulsa el Poder Ejecutivo, está en riesgo nuestra soberanía, está en riesgo todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Actualmente, por ley, conforme a la normativa 26737, los extranjeros pueden adquirir hasta un 15% del territorio nacional, lo que equivale aproximadamente a 39 millones de hectáreas. Imagínense lo que es eso, equivale más o menos a la provincia de Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Eh, la verdad que es una locura, si bien habrán escuchado que uno de los argumentos que invoca el Ejecutivo es que las inversiones por parte de, bueno, inversionistas extranjeros no se han materializado al día de la fecha porque es necesario efectuar una modificación a la normativa vigente. Al día de la fecha, hay 13 millones de hectáreas que están en manos de extranjeros. Esas 13 millones de hectáreas representan o equivalen a un 15, a un 5% del territorio nacional. Como les he mencionado anteriormente, dijimos que hasta un 15 podía estar en manos de extranjeros. Quiere decir que todavía dentro del marco de la normativa vigente, los extranjeros podrían adquirir hasta 26 millones de hectáreas más, lo cual me parece una locura. Yo no creo que si uno va al Reino Unido, a Estados Unidos o cualquier otro país europeo, le van a permitir a un extranjero adquirir esta cantidad de territorio. Es vital también tener en consideración el perjuicio que nos podría, por ejemplo, traer aparejado si se adquiriesen las tierras limítrofes o próximas a la frontera. Si una persona, por ejemplo, adquiere territorio en Argentina y adquiere territorios en Brasil, Paraguay, Uruguay, eh, la verdad que eso puede ser muy complejo, puede dar margen a que se agilice el narcotráfico, la comisión de otro tipo de delitos. Bueno, no me voy a explayar más porque hoy tenemos la gracia de contar con grandes oradores, como es el compañero Rodolfo Schwartz, que es diputado provincial, quien nos va a hacer una primera exposición sobre estas cuestiones que les estuve mencionando. Y también va a exponer el compañero Pablo Volkin, quien es director del programa de investigación sobre, sobre políticas agrarias y a su vez coordinador del Observatorio Nacional de Tierras. Así que bueno, le voy a ceder la palabra al diputado Schwartz. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes, muchas gracias por la invitación de la multisectorial de los trabajadores del Chaco y en particular de UPCP. Es un tema muy, como todo lo que está ocurriendo de la asunción de este gobierno, pero esto es gravísimo, no tiene antecedentes. En realidad la mayoría de su política no tiene antecedentes, el nivel de profundidad de entrega, de ajuste y de crueldad que tiene.
Gracias. Em, yo quería mostrar algunas imágenes. Después se va a comunicar Pablo Volkin, que es un especialista en este tema. ¿Se proyecta la imagen ahí? Ahí estamos. Bueno, ahora que me veo, me olvidé de sacarme la gorra. Bueno, me queda lindo. Es una amiga. Bueno, ¿esa se ve bien o se ve con texto arriba? Se ve. ¿Cómo llegamos a esto y cómo salimos de esto? Es una pregunta que se hace el pueblo argentino. Hay distintas interpretaciones, tanto de una para una respuesta como para la otra. Yo quisiera brindar algunos elementos que van un poco más allá de lo estrictamente lo que es hoy este proyecto de ley, porque llegamos hasta acá en las condiciones que tenemos el país y él está gobernando, Milei, porque hay una estructura histórica del país que se ha ido consolidando y hay políticas pendulares de gobiernos que han dado algún tipo de respuesta. Si no fue toda la que el pueblo esperaba, eran castigados en las elecciones, venía otro y terminamos en este. Eso está ocurriendo también, es un fenómeno que ocurre en América. Y es importante entender cuáles son las causas estructurales de las crisis que tienen nuestros países en Argentina y los países de América Latina. Yo diría un tema que es increíble, ¿no? Porque le ponen unos nombres a las barbaridades que hacen. Inviolabilidad de la propiedad privada, que expresa mucho, y que vamos a ver ahora centralmente, pero después vamos a ver otra, que dice que la plataforma argentina es el bien común global y por lo tanto hace un acuerdo con la Marina de los Estados Unidos, porque ese es un bien común de la humanidad, ¿no? Están las dos cosas simultáneas que tienen que ver con todo nuestro territorio. Entonces, quería dar algunos elementos, algunos muy rápidos, como para desocultar la historia de lucha de la propiedad de las tierras y territorios, que fueron históricamente acaparadas por unas minorías y son la causa estructural de los males que sufre nuestra Argentina. Y hoy Milei la quiere profundizar con nuevas formas, nuevos nombres y nuevas mentiras y ocultamientos. ¿Se ve bien ahí? Fíjense, todos recordarán, el mapita de la izquierda es el mapita con el que estudiamos en la primaria, en la secundaria. Y bueno, y si te preguntaban cuál era el centro de la Argentina, vos decías Córdoba. Pero en realidad el territorio argentino es el mapa que está al lado, a la derecha, cuyo centro sería Tierra del Fuego. Porque el territorio es tierra, mar y aire. Y nosotros debemos ser soberanos sobre todos ellos. Esto es la inviolabilidad al bien común global. En mayo del 2026, el gobierno de Milei firmó un acuerdo militar con la cuarta flota de los Estados Unidos que califica el mar argentino como un bien común global, vinculado a permiso de exploración petrolera por decreto. No me voy a extender en esto, pero hay un convenio firmado, una vigilancia conjunta, licitaciones y decretos, y lo anunció la Embajada de los Estados Unidos, no lo anunció el gobierno. Es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Bueno, algunos de los elementos para desocultar la historia sangrienta disputa de las tierras y territorios. Algunas imágenes del Virreinato Río de la Plata, la independencia y la conformación del Estado argentino hasta nuestros días. Voy a ir rápido. ¿No, no salió? ¿Estamos? Eh, y de la conformación del Estado argentino hasta nuestros días.
Aquí se ve un mapa a la izquierda de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Se ve al sur lo que eran los territorios originarios de la Patagonia, del sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, y del Gran Chaco, territorio de los pueblos originarios. Muestro imágenes y título, tipo telegrama. Acá los chicos no saben qué es telegrama, pero bueno, no importa. Es cortito, que antes se mandaba con un papel y esas cosas que ahora ya no hay más. 25 de mayo, el 9 de julio, la lucha interna de la Argentina por la libertad de América, la batalla de Caseros. Importante este tema, porque la disputa entre los patriotas y los vendepatrias está desde la declaración de la independencia. Mucho no se sabe esto, pero en el acta de la independencia se puso libres del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, pero el día 19 de julio, por las discusiones internas que hubo, entre ellos las opiniones de San Martín, se incorporó y de toda otra dominación extranjera, porque había algunos que miraban con cariño a otras potencias que se disputaban el mundo. Estamos hablando del acta de la independencia. ¿Qué nos vamos a decir? La situación que tenemos hoy, y después nos sorprendemos cuando se aprueban algunas leyes en la Cámara de Senadores y Diputados. Bueno, acá, a partir de Roca al sur y Victorica al norte, para ganar esos territorios a sangre y fuego, en el despojo más cruel de los pueblos originarios, masacres y centros de concentración, empieza a constituirse y a crecer la oligarquía terrateniente en la Argentina, a concentrar y acaparar las tierras y a conformar un tipo de Estado donde ellos eran los que tenían la manija. En esto hay que precisar un tema que creo que está más adelante, pero lo digo ya. Milei dice que está en contra del Estado y por la destrucción del Estado. Es absolutamente falso, porque los dos pilares fundamentales de un Estado son las fuerzas represivas y es la estructura de la justicia. Y a las dos le da mucha importancia y son fundamentales para que le legalicen las barbaridades que está haciendo y para que reprima como reprime salvaje y cruelmente, por ejemplo, a los jubilados todos los miércoles. Por lo tanto, él lo que ha dejado del Estado es las políticas públicas de salud, de educación, de obras públicas, de investigación para un país independiente. Entendemos que el tema de los terratenientes, que en un puñado han consolidado y la tierra, y eso se ha profundizado a través de los años, se mantienen, y es el factor interno de la dependencia, porque en un país agroexportador busca quien nos compra y entonces tenemos que comprarle a quien nos compra. Y dependemos de quien nos compra, no de quien nos vende. Esa es la estructura que se ha formado, con la que se ha formado la Argentina. Y en esa salvaje represión, incursión en el sur y en el norte de la Argentina, fue financiada por ese poder terrateniente. Lo ven al de bigote y barba ahí. ¿Saben quién es? El presidente de la sociedad rural, bisabuelo de Martínez de Oz. Y puso la plata necesaria para tener 2.500.000 hectáreas a partir de la masacre de los pueblos originarios. La hago cortita, ¿no? Y Victorica, lo que tenemos en el norte, en nuestros pueblos indómitos del norte, con grandes combatientes como Cambá, que acá se lo ve a Victorica, acá hay una frase de Victorica que se sacó del diario de él, donde la fundación de Presidencia Roca está a 40 kilómetros de Pampa del Indio, en 1884. La cabeza del cacique Cambá la puso en el asta de la lanza y le puso la bandera y de esa manera fundó Presidencia Roca, el civilizador. Bueno, acá hay algunos
iniciales beneficiarios de la campaña, están las familias, están los montos, 250.000 hectáreas los Martínez, los Unzué 250.000, los Ugarte, bueno, 175.000. Ese es un dato que aparece ahí. La distribución actual de la tierra, estamos hablando de cómo se fue conformando, ¿no? Este estado para llegar al día de hoy. Eh, a mí hay cosas que me tapan acá, che, me molesta. Espero que no apague nada. No, ahí está. Las políticas globales y particularmente agrarias arraigan o expulsan a los grandes centros urbanos, a los campesinos, obreros rurales, originarios, sectores de servicios, la industria y el comercio ligada a ellos. Por lo tanto, la situación de la tierra rural y urbana es un síntoma del rumbo principal de cualquier política que en su mayoría reforzaron y refuerzan las causas estructurales. Ahí tenemos un dato, por ejemplo, que el 43% de la tierra en la Argentina está en manos del 1,3%. 4.000 tienen 74 millones. Acá hay un cuadro donde aparecen los distintos estratos de 0 a 5 hasta más de 20.000 hectáreas. Y tenemos que ese porcentaje que decía es el que tiene el mayor porcentaje de la tierra. Acá hay un esquema. Esto sería lo que tienen de tierra este sector y toda esta cantidad de campesinos pobres, medios, algunos ricos, tienen esta cantidad de tierra. No voy a llenar de números porque no tiene sentido, vamos al concepto principalmente. ¿Quiénes son hoy los principales dueños de la tierra? Estos son los 20 principales. La primera está en posesión, esta es una empresa china que está en Salta. Después está Benetton. Bueno, este es un listado de 20, donde 6.758.945 hectáreas están en manos de 20 tipos. Otros nombres se ocultan en sociedades offshore, empresas de papel, muchas veces otorgan el beneficio del anonimato y la evasión impositiva a sus verdaderos dueños. Acá después Volkin tiene información muy específica, muy importante de la investigación que han hecho con el observatorio, provincia por provincia, municipio por municipio, departamento por departamento, qué porcentaje tiene cada uno y a qué sectores internacionales son los que poseen las mismas. Con esta conformación del Estado argentino, de un puñado de terratenientes, se impuso un proyecto agroexportador, hoy megaminero, y con el comprar a quien nos compra, punto de partida de nuestra dependencia y resignación de soberanía. Eso tiene varios rubros en una explotación integral de la riqueza del territorio argentino. Tenemos la extracción, en un caso. ¿Se ve la flechita cuando se mueve ahí, indico? Todos disputan la tierra, por la minería, por el agua, por los montes, por la posibilidad de bajar aviones y subir aviones en esos montes, que no se vean lo que aviones que bajan y suben. Muchos montes tenemos en el Chaco. La producción, que ha aumentado de 50 millones a 150 millones de toneladas. La extracción de gas de petróleo no convencional, la pesca. Tenemos la minería. Hoy el litio es uno de los más buscados en el mundo. Y nosotros tenemos todas estas cosas. Tenemos proteína, tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos litio. Por lo tanto, el nivel de disputa de la Argentina en un mundo capitalista donde el imperialismo tiene una crisis interna y el avance de la derecha y del fascismo en muchos lugares no es porque están más poderosos que antes, sino porque tienen crisis interna producto de su propio sistema y necesitan avanzar sobre otros territorios para explotar la riqueza de esos pueblos.
Bueno, acá se ve lo que sería el proyecto sojero, petrolero, minero. Y acá se ve una evolución histórica eh, donde, ¿cómo fue eso? Primero eran cueros, lanas, carnes congeladas, enfriadas, tanino. Tenemos experiencia de lo que es la forestal en el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Petróleo, gas, litio. Primero Inglaterra, después la Unión Soviética, que había restaurado ya el capitalismo. eh, China y los yanquis que compiten con nosotros en la producción de este tipo de cosas, triangularon con las carnes enfriadas que exportaban de la Argentina a Inglaterra, en esa relación fundamental que se dio de inicio con Inglaterra, pero en vez de carnes congeladas incorporaron el enfriamiento que era de mejor gusto para los ingleses y por lo tanto ellos manejaron esa comercialización y se metieron en uno de los aspectos de lo que tiene que ver la realidad de nuestra Argentina. Esos terratenientes, le voy a hacer rápido, por ahí algunas imágenes la voy a pasar nomás, pero el 70% de la producción de la Argentina se hace bajo arriendo, quiere decir alquilándole los campos a estos puñados de tipos que tienen la tierra por las condiciones que dije al inicio. Y en la zona núcleo central se paga hasta el 50% de la producción. Ese es el primer paso del desangre de la Argentina. El segundo, que toda la infraestructura, tanto del manejo de los ríos, con la ambición de manejar el Paraná, que ahora nuevamente se ha concedido después de 30 años que la tuvo la Yandenul nuevamente, la estructura de ferrocarriles y las rutas se han concentrado en el puerto para salir, acá se va abajo el planiferio, para salir por el Atlántico, pero hay una disputa interimperialista muy importante que tracciona para salir por el Pacífico y entonces se incorporan, en este caso es la disputa del Paraná y los puertos, acá se ven las banderas, estos puertos tienen la bandera, no podés entrar, están alambrados, y ellos pagan impuestos por lo que dicen en declaración jurada que llevan. Por lo que dicen que llevan, ¿cuántos kilos? No, no lo que dicen que llevan en el producto, porque en el producto abajo de ese producto que dice que llevan otros productos, como surgió eh, en la empresa Vicentín, que estaba llevando cocaína, ¿no? Salió en los diarios, salió la denuncia. Eh, la flota argentina, que tendría que hacer todo este trabajo, no tenemos uno de bandera argentina. Cero, hemos perdido toda la flota naval argentina. Y esto no queda solo así, después pasaré una imagen si hay tiempo, pero ya es el colmo de la entrega, la subordinación y el arrastrado. Quiere llevar a 44 pies la profundidad para que entres en buques de gran calado de las empresas exportadoras para que se lo lleven más barato, no haciendo transbordo y entrando. Eso significa secar todos los humedales, significa un impacto impresionante y significa también, como a lo mejor si hay tiempo se ve en la imagen, la creación de nuevos territorios de miles de hectáreas de los humedales que desaparecen. Acá está lo que decía, la tensión que se genera hacia el Pacífico y la lucha por los corredores bioceánicos, que se dan no solo en la Argentina, sino en América, se están construyendo en forma rápida e importante, y en la Argentina tienen un papel importante para presionar a que se ejecuten en las zonas de esas provincias, porque a partir de la reforma constitucional del 94, los recursos naturales son manejados por las provincias. Por lo tanto, vos podés tener todos los acuerdos con Estados Unidos en el país, y si Salta se le ocurre hacer los principales acuerdos con los chinos, lo hace con los chinos. Esa es la disputa y la preocupación de que el representante de Estados Unidos en la Argentina, cuando vino, dijo:
tengo que ir a recorrer las provincias. Vos decís, ¿para qué va a recorrer la provincia? Bueno, tiene que ver en la disputa interimperialista de nuestros recursos. Y que generaría un cambio muy importante. Acá se ve, por ejemplo, que entre 35 y 50 días puede llevar este recorrido y al mismo lugar puede llevar entre 23 a 28 días. Eso en el costo muy importante, además de la rapidez. Bueno, de la producción de la Argentina, de 10 camiones de grano, 9 van para afuera. Se están viendo la imagen, ¿no? Y uno para la Argentina. O sea, nosotros producimos alimentos para 400 millones y 47 millones de argentinos cada vez tienen más hambre. O sea, a mayor cantidad de producción y riqueza y desarrollo, le dirían algunos, falsamente, crece el hambre, crece la desocupación, crece el éxodo del campo y nos fue atando a una producción de semillas extranjeras, de maquinarias extranjeras y de agroquímicos fundamentales en el caso de la siembra directa, como es el glifosato, la semilla resistente al Roundup, y que dio un salto espectacular para triplicar la producción en la Argentina, con lo que elevó los costos de la tierra, elevó la escala de producción y significó que, ahora vamos a ver algunos de los datos, miles, decenas de miles de campesinos se tuvieran que ir a las ciudades. Acá se ven algunas de las provincias, algunos de los acuerdos que están firmando. Esto en la zona de Salta, Jujuy, Catamarca, la disputa que están, los acuerdos algunos con los chinos, otros hablando con los yanquis. Nadie habla de los argentinos. Bueno, acá hay importantes movilizaciones en Mendoza en defensa del agua, porque son altamente contaminantes. Y otro tipo de dependencia que no nace de este tipo de estructura, pero nace más de la financiera y de la inversión de capitales de empresas extranjeras con el imperialismo yanqui y lo que dije anteriormente del enfriamiento de carnes. Y un tema fundamental que es el endeudamiento para la subordinación a las políticas que tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que tiene un control diario, no es un exagero, diario, de cuál es el movimiento de la política y de la economía de la Argentina. Y al mismo tiempo los grupos de inversión como BlackRock, que tienen ponen la plata en los bancos. Plata no hay, dice Milei, pero hay para pagar los intereses de los especuladores y una de las medidas que hay que tomar es sacar la plata de la especulación para volcarla a la producción. Seguimos. O sea, dos montañas pesan sobre la Argentina, digamos. Los terratenientes, un puñado que concentra la tierra, y los imperialismos que se disputan eh, nuestras riquezas y el enclave que tienen los ingleses en la isla Malvinas, zona clave en una guerra mundial, es un paso entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Hoy está el canal de Panamá y otro canal que se está construyendo. Saben la importancia que tienen los canales, el de Hormuz se vio últimamente y se vio cómo se plantó Irán y hizo retroceder al gallito de Trump. Bueno, son pasos clave y se está, ahora vamos a ver el mapa, se está ofreciendo de una manera increíble a que se apropien no solo del territorio, sino que se lleven la riqueza y con el régimen que ha impuesto para las grandes inversiones, no pagan impuestos, pueden traer sus maquinarias, pueden traer su mano de obra y van a explotar todo y se lo van a llevar por 30 años. Eh, Pensando uno en el sueño más terrible, no podía ser peor.
Al mismo tiempo, los pueblos del mundo, de los países oprimidos, luchan de distintas formas contra esa disputa imperialista, de los distintos imperialismos. Algunos de los cuales aparecen como buenos amigos, como esos que aparecieron en el Acta de la Independencia. ¿Se acuerdan la primera imagen? Bueno, aparecían los buenos amigos que eran antiespañoles. Tema importante para ver entre las fuerzas que luchamos juntos. Bueno, voy a pasar rápido esto porque hubo cambio en las relaciones en el campo porque aparecieron los pools de siembra. Acá se ve el aumento de la producción principalmente de la soja. Y bueno, acá teníamos la ley, ¿no? Que hasta un 15% de la superficie habilitada y permitía la ley de tierras que sean extranjeras. Eran 16 millones, podía ir a 41, por lo tanto 25 millones más. Nosotros nos opusimos a eso. No tenía por qué extenderse, entendíamos nosotros, eh, esa posibilidad. Ahora viene el energúmeno este y ya te saca hasta esa. No voy a desarrollar esto porque lo va a desarrollar Pablo, pero vemos acá rápidamente la evolución del aumento de la cantidad de hectáreas y de las toneladas con la incorporación de la siembra directa, el glifosato y la semilla RR. La evolución de la reducción de las explotaciones mientras aumentaba el área de siembra. Quiere decir que se concentró más la tierra y aumentó los niveles de dependencia basados en una producción con todos los recursos importados. Y aumentó el éxodo, acá se ve una curva. Ay, es para verla en detenimiento, pero simplemente existe una curva de lo que es producción y cantidad de hectáreas. Y un ejemplo de la soja, por ejemplo, en 10 años se acrecentó la disputa de la tierra porque el aumento de lo que significaron los precios de los commodities, en este caso la soja, que pasó de 35 en el 2003 millones de toneladas a 56 millones en el 2013, en 10 años, de 14 millones de hectáreas a 19. Pero, según datos de la Federación Agraria, en 10 años de crecimiento de la economía, desde el 2001 al 2011, se fueron del campo 70.000 productores. Bueno, acá está el esquema que he mostrado hoy. Cómo han ido cerrando las agroindustrias nacionales, sobre todo en la zona de Santa Fe, que había mucho, por la importación de maquinaria, inclusive usada. Bueno, crece el desierto verde, una agricultura sin agricultores, los desmontes, la quema para avanzar sobre la siembra. Del punto de vista de la investigación, acá Milei quiere terminar con el INTA, con toda la investigación que nos permite ser independiente, pero esto no es nuevo, lo ha profundizado porque ya el INTA, que había sacado una semilla muy importante de algodón, Menem se la regaló a Monsanto sin cobrar nada. Un tema importante para reflexionar en todo nuestro pueblo y en las fuerzas que venimos luchando y nos venimos encontrando hace mucho tiempo. Que hay políticas que acentúan las causas estructurales. Con dictaduras, con elecciones, se van cambiando los gobiernos, pero también con puebladas. El péndulo electoral y el descrédito creciente del sistema representativo actual, que ha terminado, que nos ha llevado a que estemos con Milei y que en la última elección el 50% no vaya a votar. Entonces, en esencia, no hay políticas que hayan tocado a los terratenientes, a su poder, a la tierra, y que hayan tocado los monopolios del imperialismo. En algunos casos, la diferencia fueron que los gobiernos dieron más participación al Estado para tener políticas públicas como la salud, como la educación, como obras públicas, como vivienda, más que las otras, y en este caso que la quiere sacar absolutamente todas, pero el péndulo electoral, a excepción de gobiernos, por ejemplo, de medidas importantes,
de reformas importantes del general Perón en el Estatuto del Peón en 1944, la ley de arrendamiento y de parcería rural en 1948 y la formación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, donde el Estado compraba la producción y era el que exportaba, y no como las empresas exportadoras extranjeras en la actualidad, que han sobrevivido a los gobiernos que aparecían o aparecen como más progresistas que otros. Este es el péndulo en un esquema donde parte de la Rúa, en la Argentina, todos los presidentes que tuvimos, hasta Dualde, Néstor, Cristina, Macri, Fernández, Milei, y esperemos que la próxima sea un gobierno de unidad patriótica y popular, que el pueblo en lucha pueda imponerlo en las condiciones que dé la situación política que se vaya generando con la unidad y la lucha de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No tocaron las causas estructurales. Al no tocar las causas estructurales no hay respuestas. No se puede controlar la inflación, no se puede tomar medidas que desarrollen a fondo la industria nacional, las pymes, que manejen el comercio exterior, que se planten ante el imperialismo. En algunos casos ha ocurrido, por ejemplo, se terminó con el Fondo Monetario pagando. Entendemos que, por ejemplo, esta deuda fraudulenta no se puede pagar, hay que suspender e investigar. Uno paga una deuda, no paga un fraude. La contrajo Macri principalmente, sin pasarla por el Congreso, violando los estatutos del Fondo Monetario mismo, y llevó el 60% de lo que el Fondo Monetario prestó en el mundo. Y nadie vio a dónde fue esa plata, pero él mismo reconoció que se lo dio a los bancos, salió en los reportajes, se lo dio a los bancos. Perdón, está fuera está puesta al revés. Esta era la primera, venía la dictadura, Martínez de Oz, Videla, Martínez de Oz, Cavallo, Alfonsín, Menem, Cavallo, de la Rúa, Cavallo, y después venía la que pasé anteriormente, el argentinazo, como que dijo, bueno, basta, no va más. Se produjo una unidad importante de sectores de trabajadores ocupados y desocupados y capas medias que habían sacado sus ahorros, y se produjo lo que conocemos, lo que tenemos algunos años más que algunos que están aquí presentes. Es muy importante analizar esto, porque está en discusión hoy, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, si va a ganar Lula o va a ganar Bolsonaro. Y Lula le ganó a Bolsonaro. Y ahora el hijo de Bolsonaro puede ganarle a Lula. La mayoría, todos los países de América tienen esta estructura terrateniente concentrada en una minoría que maneja la tierra, que busca esas relaciones que dije, y la disputa imperialista va a fondo. Y en ese imperialismo algunos quieren aparecer como amigos, y algunos creen que son amigos, pero nosotros creemos, como decía Jauretche, que no hay que cambiar de collar, sino que hay que dejar de ser perro. Así llegamos a esto rápidamente, ¿no? ¿Y ahora qué dice? Bueno, extranjerizar la tierra sin límites. O sea, a lo llovido mojado, a lo que teníamos, porque es importante saber cómo estamos viniendo y por qué, y cómo hay una base estructural que está oculta para los argentinos. Y esta es una reunión importante de los trabajadores, como fue anunciada, de los trabajadores, los dirigentes y delegados, para ir a un debate profundo de dónde está la Argentina, cuáles son las causas y cuáles son las medidas que hay que tomar en un camino a resolver de fondo, rompiendo las cadenas de la dependencia, que tiene que ver con, entre otras cosas, con democratizar la tierra. Lo leo rápido, lo conocemos. La ley de glaciares, la entrega del Paraná, la entrega de la riqueza con el RIGI, ajusta y endeuda, elimina la obra pública, abre las importaciones, brutal ajuste a los trabajadores y jubilaciones, reducción de impuestos a los bienes personales, aumento de los impuestos a la ganancia de los trabajadores, de financiamiento de las universidades, el INTA, el INTI, la energía atómica, déficit cero, equilibrio fiscal absolutamente mentiroso, como vos decís, Negra, no tenemos, no nos da déficit este mes.
¿y le pagaste a fulano, mengano? Dice, no, no, ese no le pagamos. Y entonces, si le paga eso, va a tener déficit. Bueno, acá se ha dejado de pagar y no se incorpora en el análisis los datos serios de la situación y la pone como una propaganda fundamental. Emisión de bonos, endeudamiento externo, vencen y se pide crédito para pagar este vencimiento con un interés superior. Por lo tanto, resolví el pago. No, no resolviste nada, te endeudaste más. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Y hay preocupación en la mayoría de los dirigentes porque se dice, ¿qué pasa? Que no hay reacción. Bueno, habría que reflexionar qué se hace, cómo se está peor la necesidad, qué se discute, si la discusión es simplemente económica, desde el punto de vista de la reivindicación, o va a más en profundidad cuáles son las causas. ¿Qué tipo de lucha y organización? ¿Qué tipo de unidad? Si pones el centro en quién va a ser candidato para el 27, y él está queriendo ser candidato y yo también, y probablemente estamos en el mismo espacio, estamos a los codazos. Por eso es muy importante la multisectorial de las trabajadoras del Chaco, que no es que alegremente se juntan, sé que es un esfuerzo muy grande. Las 2CTA, UPCP, coordina con la CGT, con los movimientos. Es un esfuerzo muy grande, con los originarios. Muy, muy valioso, porque es muy difícil la unidad, porque ellos avanzan sobre la base de la división del pueblo. Y tiene la experiencia de lo que hizo nuestro pueblo cuando la mecha se hizo corta en el del 2001. Bueno, no voy a leer todo esto que ya que lo estamos sufriendo. Bueno, acá un dato también importante, que es el péndulo de la disputa y el tema de la investigación. Es imposible ser independiente sin un desarrollo independiente soberano, sin el desarrollo de la investigación profunda, de alto nivel en el mundo, deseado por todos los países a nuestros profesionales, a nuestros intelectuales. Por eso es un gusto tener, ya lo vamos a escuchar a Pablo Volkin, que está en un grupo de investigación importante. Recortan los fondos del CONICET, pero acá hay un dato que quiero dejarlo planteado. Con todo el cariño que sé que tienen algunos dirigentes. Hace más de 20 años el equipo de la doctora Chan de la Universidad del Litoral descubrió un gen que posibilita producir soja, maíz y trigo en zona de sequía. Esta investigación mixta público-privado fue desarrollada por el CONICET y la Universidad del Litoral con la empresa Bioceres Sociedad Anónima. El patentamiento del descubrimiento es propiedad del Estado Nacional a través de estos dos organismos. Sin embargo, se otorgó la licencia para el uso de la explotación a la empresa Bioceres por 20 años. Los integrantes de la empresa son destacados miembros de APRESID, Siembra Directa, y el titular de la misma es Grobo Compatel. Está hecho en ese momento. Bueno, ahora este viene y destruye el CONICET, el INTA, de todo. O sea, como decir, bueno, esto es menos malo. Estamos hablando que no corresponde. En todo caso, vemos cómo se desarrolla una industria nacional, una pequeña, una mediana industria, pero con una cabeza diferente. Bueno, acá están algunas de las cosas con las que se ha convocado esta reunión. ¿Por qué decimos que no a la extranjerización? Porque para todo esto que se demostró, ahora no hay límite, puedes comprar todo lo que quieras a nivel provincial, a nivel nacional, en la acumulación que tengas, municipal, por departamento, alrededor de la cuenca de los ríos y de las fronteras. Por lo tanto, vos puedes pasar un día de un lado a otro lo que quiera, no te controla nadie. Y el tema de la seguridad nacional es un tembladeral. Hay 9 millones de hectáreas en conflicto en la Argentina, con desalojos, represión, judicialización, protesta, detenciones y muerte. ¿Se imaginan lo que va a ocurrir ahora? Porque pueden desalojar
con un desalojo que no haga ninguno de los trámites legales habituales, sino que pueden disponer que se desaloje a tal persona o a tal comunidad de originarios que han vivido hace 10.000 años y que tienen la posesión de la tierra y no tienen los títulos de la tierra. Vamos a ver alguna imagen y con eso voy a cerrar para que entre Pablo. La ministra de Seguridad supervisó el operativo, eso fue el año pasado, ¿no? Para desalojar a mapuches en el sur. Acá está lo que decía hoy, de 34 a 44 pies. Y son miles al bajar el agua y cerrar bocas, si vos tenés la propiedad de esto, cerrás la boca de entrada y eso que eran humedales se transforman en tierras productivas para el tipo que la compró. Eliminando además lo que significa tener la importancia que tienen los humedales. Y viene el tema de los incendios, incendios que los habilitan, una zona que no podía ser explotada, resulta que desapareció el monte, desapareció el bosque y ahora puede ser explotada. Por lo tanto, incendios totalmente provocados, y bueno, es la forma en que va a facilitar que se apropien de esas tierras que antes estaba prohibido. Y el otro son puntos estratégicos. Por ejemplo, la Patagonia es estratégica en muchos sentidos. En la riqueza que tiene, pero además en la ubicación estratégica en un mundo que bambolea en lo que puede ser una tercera guerra mundial. Lo que es el estrecho de Magallanes, la conexión Atlántico-Pacífico, lo que son las Islas Malvinas, lo que es la Antártida y lo que son las islas del Atlántico Sur. O sea, no es solo el valor económico que tienen, sino estratégico desde el punto de vista de transformarlo en un territorio de la disputa interimperialista del mundo. Un ejemplo del RIGI, un proyecto minero Vicuña ahí en la Patagonia. Argentina tendrá una ciudad para 5.000 personas fabricada en China, donde la construirán para explotar los minerales de la zona. Bueno, acá están. O sea, todas las leyes que estamos ahora enfrentando estaban en el decreto de necesidad de urgencia 7023 y que nosotros hicimos la movilización a los 2 días que asumió, unido CGT, la OCTA, los movimientos, desde el primer día. Bueno, ha ido buscando en leyes y ha ido trabajando, apretando a los gobernadores, ajustando con el tema de la coparticipación de los fondos especiales que mandaban, ensobrando algunos, pero a otros hay que tener en cuenta que a todos los imperialismos les interesa el RIGI. A todo el que venga a explotar litio, sea yanqui, europeo, chino, ruso, lo que sea, le interesa las condiciones del RIGI. Le interesa que la reforma laboral le quite derechos a los trabajadores y entonces puedan manejarse a su antojo en cada una de esas explotaciones. Le interesa poder comprar tierras, a todos le interesa. Y eso tiene su expresión en los senadores y tiene su expresión en diputados. Eso es muy importante. Bueno, y después están los que como gato parse arriba están tratando de hacer. Es muy importante la lucha, es determinante la lucha, para lo que ocurra en el Parlamento y para lo que ocurre en la justicia. Porque si acá salió favorable la cláusula gatillo, es porque tenían buen abogado, que está acá presente, y porque han luchado. Porque si lucha, aunque haya un buen abogado, no va a salir. Entonces, esa combinación de la lucha para que, por ejemplo, se frene la aplicación de algunos de los decretos o de las leyes que se está imponiendo por inconstitucionalidad, lo determinante es la lucha. Y en el Parlamento sacar una ley favorable también es la lucha. Y que se aplique también, y que se impida que se aplique también. ¿Cómo tendremos que hacer? Porque ahora vamos a cerrar con algunas propuestas y con algunas iniciativas. Está lo del 6, que es senadores, pero después está diputado, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar. Y después está la implementación.
Bueno, ya vamos a hablar para el cierre de eso, digamos. Eh, bueno, eh, muestro esto y le damos a Pablo. Para los hermanos, compañeros, chaqueños, amigos, mapa de reservas originarias y fiscales. Estas del norte son reservas de alrededor de 2.000. Algunas tienen título, 2.000 hectáreas cada una. Acá se ve más grande, el redondo que está acá ampliado, es la reserva grande de 300.000 hectáreas, 320.000, si la conoce, 300.000. Hoy está en la justicia, pero es una muy apetecible esa zona por distintos objetivos. Está la propiedad comunitaria de Nueva Pompeya, de Miraflores, que fue producto de una lucha muy importante en la que hemos formado parte. Está la de Colonia Aborigen y Napalpí. Está la del Pastoril. No están en el mismo nivel, algunas tienen título, otras no. Ahora va a venir la rapiña con esa ley, viene la rapiña para todos. Por lo tanto, alerta y organizarse para impedir, junto con los campesinos criollos, como le dicen los compañeros originarios, porque acá dice las tierras fiscales, ¿no? No está preciso eh, la cantidad. Hay que tener en cuenta que cerca de 2 millones de hectáreas de tierras fiscales la repartieron en la época de los primeros gobiernos radicales de Rosas. Y nosotros hicimos una exposición, el Foro en Defensa de la Tierra, en la Cámara de Diputados y mostramos todos los datos, hasta a 60 centavos la hectárea. Digo, para algunos que ahora son tan pulcros y defienden la pulcritud, lo más, el botín más grande que ocurrió en la provincia. Pero sin precisar, se puede estimar que hay 1.600.000, según datos no precisados últimamente, de tierras fiscales ocupadas, donde están trabajadas por campesinos de hace generaciones y que van a querer ser rapiñadas. Por lo tanto, entiendo que la organización de las fuerzas campesinas originarias, combinadas con los trabajadores de la ciudad y del campo, es fundamental para frenar estas políticas, no solo en el campo, sino globalmente. Y acá se vemos lo que hace un Estado como este es Napalpí. La lucha generó la posibilidad del juicio por la verdad, la determinación de que fue una masacre, eh, y la sentencia así lo dice, la investigación de investigadores originarios como Juan Chico y las luchas de los últimos 20 años, entre ellos encabezados por el querido compañero Mártires López, crearon condiciones para que se pueda avanzar en este sentido. Termino con esto. Ya creo que es la tercera vez que digo, Pablito. Discúlpame, ya vamos. Esta es una ley que sacamos en la Cámara, Mesa, Estado y Comunidades Indígenas en Miraflores, a partir de la ocupación que hicieron, ahí están los originarios de esa tierra. Fuimos y nos reunimos con ellos. Acá estamos en una reunión con el diputado Guizón, que compartimos la Comisión de Tierras. Yo integro la Comisión de Tierra y de Pueblos Originarios. Y acá están los distintos colores. Estas son 10.000 hectáreas todas que corresponderían desde hace 100 años a los pueblos originarios de Miraflores, y se ha logrado que se le entregue la propiedad comunitaria, no asociación, propiedad comunitaria indígena a 2.600 hectáreas. Esa es parte de la lucha y las cosas conjuntas que hemos ido haciendo, donde primero logramos sacar un decreto, posteriormente una ley y finalmente la entrega de esas tierras. Bueno,
Y después el gobierno provincial les mandó a desalojar mujeres originarias de la reserva y pusimos en ese momento, Esdero anda con una antorcha sobre un polvorín. Y hemos presentado, esto no ha sido probado todavía, es muy difícil, estamos empatados 16 de 16, no entra ningún tema que no sea, por ejemplo, el maltrato animal, por ejemplo, que todos queremos a los animales y son animalitos más, pero hay maltrato a los humanos que se mueren por tuberculosis y desnutrición. Bueno, es una que hemos iniciado la recorrida, así como hicimos en Nueva Pompeya, por el tema del hambre y la muerte por tuberculosis de la Comisión de Asuntos Indígenas. En esta fuimos mostrando este proyecto de ley que trata de reemplazar la ley 26.160 que derogó este, eh, mi ley. Bueno, esta sí es la última imagen en este momento, por lo menos no para el cierre. Pero el mundo ha sido así desde que siempre, pero la población no. Si tomamos del 2000 nomás al 2030, podríamos pasar de 6.000 millones a 8.500 millones. Y si lo tomamos de más atrás, de 1960, de 3.000 millones. O sea, aumenta así la población, pero la tierra no aumenta y la riqueza que existe sobre la tierra no aumenta, sí puede ser explotada esa tierra y producir. Bueno, esa disputa y para favorecer a los imperialismos y a los poderosos del mundo y también de la Argentina, es que saca esta ley que además hay que tener en cuenta que la propiedad privada no está por arriba de todos los derechos. Hay derechos comunes, porque si no, no podría ser una ruta, por ejemplo, que te cruce un campo. Porque es inviolable, no puede hacer eso, no puede hacer un puente, no puede hacer nada. No es así. Y cuando se determina que lo social está por arriba de lo individual, así es como hay que llevarlo adelante, está expresado además en términos en la Constitución Nacional. Ahí estamos. Pablo Borkin es un director de investigaciones sobre la historia agraria, coordinador del Observatorio Nacional de Tierra, una importantísima herramienta para conocer en profundidad esta situación. Así que es un gusto poder darle la palabra a Pablo y si te enganchás, puedes mostrar lo que tenés, Pablo, y el micrófono es tuyo. Está muteado, Pablo. Hay que habilitarlo a Borkin. ¿Qué tal? No, Buenas, ¿me escuchan? no terminé todavía. Para el final hay un saludo que tendrá su carga emotiva. Dale, Pablo. Un gusto. Bueno, ¿qué tal? El gusto es mío. En principio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Y también confesarles que probablemente sea muy breve, porque por suerte digamos, las investigaciones, los estudios, la síntesis que venimos desarrollando desde el programa que dirijo en la Universidad de Buenos Aires y ahora desde el observatorio, bueno, han tenido un gran alcance y ya tanto Rodolfo como el compañero han puntualizado aspectos fundamentales, ¿sí? Eh, Les comento brevemente e intento compartir la pantalla, cosa que a ver si se va a poder aquí. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? ¿Ustedes lo llegan a ver allá? Sí, se ve, Pablo. Sí, perfecto. Bueno, en principio lo que les comento es que nosotros es un grupo de investigación que yo dirijo, que hace años venimos estudiando y analizando cómo se desplegó la estructura de propiedad de la tierra en la Argentina. Si ustedes quieren, focalizándonos en dos grandes problemas que Rodolfo mencionaba.
Un problema es el de la extranjerización, que es el que hoy está en el foco del debate. Y el segundo problema, y les diría que fundamental, es el problema del latifundio, el problema de la concentración territorial y cómo desde los orígenes en nuestro país, en nuestro territorio, se ha ido consolidando una estructura de propiedad de la tierra con un patrón latifundista, o sea, de gran propiedad. Y todas las consecuencias que eso tuvo en el derrotero de los, les diría, últimos 150 años, solamente para retomar aquello que se considera la Argentina moderna, o sea, desde la consolidación de este Estado dependiente, oprimido, digamos, y dominado por la oligarquía, hasta este presente. Nosotros, en función de estas problemáticas y de apuntalar qué estaba sucediendo con la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, venimos realizando pedidos de información pública a el gobierno nacional. Y producto de la ley 26737, la ley de tierras rurales, que todavía está vigente porque no se ha anulado, desde 2012 existe lo que se llama el Registro Nacional de Tierras Rurales, que lo que debe hacer es pedirle a cada catastro provincial que le vaya informando cómo se va modificando la propiedad de la tierra en cada una de las provincias y municipios. A partir de eso, el último informe que nos entrega el gobierno es en agosto del 2025, agosto del año pasado, y nosotros analizamos esos datos. Esos datos, ya les anticipo, son datos parciales y son datos que subregistran la situación a escala nacional. ¿Por qué? Porque la AGN, a través de una cantidad de estudios que nos hicieron llegar, verificó que desde el triunfo de Macri en 2016 para adelante, el Registro Nacional de Tierras Rurales ha dejado de consultar regularmente a los catastros provinciales y por lo tanto no hay actualización de la dinámica de la compraventa de tierras en la Argentina. Por lo tanto, estas 13.200.000 hectáreas que hoy están en manos del capital extranjero que nosotros referimos es el piso de la situación real. Y esto me parece que es un punto importante. Es el piso, es lo mínimo, ¿sí? Esas 13 millones, cuando hacía algunos reportajes en el marco de la semifinal del Mundial que acaba de terminar y jugamos contra Inglaterra, yo decía 13 millones de hectáreas es el equivalente a la superficie de Inglaterra y es el equivalente a la superficie de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Eso es lo que está extranjerizado en nuestro país. Y eso equivale, como muy bien decían, al 5% de nuestro territorio rural, cuando la ley lo que habilita es la compra por parte del capital extranjero de hasta un 15%, pero ese 15% está regulado a escala nacional, a escala provincial y a escala departamental. Ya uno podría pensar que la ley actual que tenemos es bastante generosa y entonces en ese sentido lo que el actual vocero presidencial dijo hace unas semanas atrás de que la ley de tierras criminaliza la inversión extranjera en tierras rurales es una absoluta falacia. ¿Por qué? Porque hoy se podrían vender, como decían, entre 26 y 27 millones de hectáreas más, o sea, 2 Santa Fes enteras, sin que haya que modificar ningún tipo de ley. O sea que ahí no está el problema y eso es algo que a nosotros nos quedaba claro. ¿Dónde sí está el problema? O nosotros entendemos como uno de los problemas. Que en nuestro país, si bien digamos, en promedio nacional está extranjerizado el 5%, y esto es diferente entre las provincias, por ejemplo, Chaco está por debajo de ese porcentaje y Salta y Misiones son las provincias con mayor cantidad de tierra extranjerizada, supera el 11%, existen 36 departamentos en nuestro país, en diferentes provincias, que superan el 15%. O sea que al momento de aprobarse la ley en 2011 y reglamentarse en 2012, ya superaban. Nosotros sabemos que cuando se aprueba una ley, esa ley no rige con retroactividad, sino que es de ahí hacia adelante. Por lo tanto, había que pensar algunas estrategias para desarmar lo que ya estaba generado, cosa que no se hizo en su momento, pero en principio lo que se puso es un tope. O sea, en esos departamentos que superaban el 15%, no se podía vender una hectárea más. Ahora, si ustedes miran el mapa que yo estoy compartiendo acá, y observan donde está en color rojo, que son los departamentos que superan el 15%, van a observar que están en zonas estratégicas de nuestro país. O sea, son zonas fundamentalmente en donde lo que predomina son recursos mineros e hidrocarburíferos, ¿no? Toda la zona cordillerana, acceso a, digamos, fuentes de agua dulce muy valiosas e importantes,
De ahí también lo que mencionaba Rodolfo y que hace muy poco que se aprobó la nueva ley de glaciares. Y por el otro lado, el otro punto muy sensible de nuestro país está vinculado con la principal vía navegable troncable, que es la cuenca del Paraná. ¿Sí? O sea, ustedes pueden observar que en la zona cordillerana y en la cuenca del Paraná están los departamentos con una situación más crítica. Y no es casualidad, este es el punto. Para que tengamos una idea, por ejemplo, hay 2 departamentos en la provincia de Salta. Yo acá, bueno, acá tienen, acá San Carlos, por ejemplo, es uno, y el otro es Molinos, que tienen el 60% de la superficie extranjerizada digamos, de su territorio. Y al mismo tiempo, nosotros en el mapa, para poder avanzar y entender un poco más en profundidad lo que estaba sucediendo, lo que hicimos fue superponer 4 capas de información a la que ustedes pueden acceder. Si ustedes ahora mismo ingresan desde el celular o la computadora a www.observatorio-de-tierras.ar, todo junto, van a poder acceder a este mapa, y en este mapa ustedes apenas entran, les aparece, digamos, la división del país en términos de la extranjerización de la tierra, marcado con colores, que sería el semáforo, pero después le incorporamos una segunda capa, que son las zonas en donde hay glaciares y periglaciares, para poder entender la relación entre compra de tierra por parte de capitales extranjeros y uso de ese recurso. Una tercera capa, que es explotaciones mineras en actividad o que están como proyectos, y están divididas entre metalíferas y no metalíferas. Y la cuarta es el relevamiento, o sea, la ubicación de poblaciones indígenas en nuestro país, por lo menos las que estaban en el RENASI, ¿no? En el Relevamiento Nacional de Comunidades Indígenas. Por supuesto que hay varias que no están, que están en un proceso, pero por lo menos para trabajar con fuentes homogéneas para todo el país y que nos permitieran, digamos, laburar con elementos oficiales, nosotros, digamos, superpusimos esas 4 capas. ¿Y qué advertimos? Bueno, advertimos una situación muy grave en donde, como ustedes pueden ver acá, hay poblaciones originarias que son expulsadas o arrinconadas producto del avance, no solo del capital extranjero, sino de grandes capitalistas locales y terratenientes, pero en este caso nos estamos puntualizando en la problemática del capital extranjero. Vemos departamentos con muchísimos recursos naturales y estratégicos fundamentales en esta disputa, como refería Rodolfo, internacional, que se agudiza, y entonces la Argentina pasa a ser un escenario sumamente apetecible y disputado, y en esos departamentos, en algunos casos, 60% de tierra extranjerizada, 57% de tierra extranjerizada. Para poner un caso, un informe que sacamos ayer en el marco de este debate, en la provincia de Neuquén, en el departamento de Lácar, que tiene el 54% de su tierra extranjerizada, la mayoría pertenece a capitales norteamericanos, entre los que se encuentran herederos de Ted Turner, el creador, el dueño de la CNN, herederos de la familia dueña de PepsiCo y Lay's, y herederos de otra familia que en total concentran más de 200.000 hectáreas solo en el departamento de Lácar, en la provincia de Neuquén, que aparte están a la vera de un curso de agua fundamental y muy cercana a la represa Lincurá. Eso les digo, no es casualidad dónde se invierte y dónde se concentran. Entonces, recursos mineros, recursos hidrocarburíferos, recursos hídricos, zonas de frontera, como decía Rodolfo, está detectado provincia de Misiones, tiene 5 departamentos por encima de lo que habilita la ley, o sea, por encima del 15%, los 5 departamentos a la vera del río Paraná, los 5 departamentos en zona fronteriza, o sea, ese es un problema. ¿Quién controla la tierra ahí? No solo el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas ilegales, bueno, todo eso que sabemos que hoy existe, de aprobarse la ley, se legalizaría. Este nos parece que es un problema muy importante. ¿Qué detectamos en Salta, que por supuesto, en Chaco, que por supuesto son elementos a discutir, a analizar, porque nosotros trabajamos con los datos que da el gobierno, pero nadie sabe mejor que ustedes lo que está sucediendo en la provincia, y por lo tanto sería fundamental enriquecerlo, pero lo que nosotros encontramos es que, mirado en porcentaje,
el departamento de Tapenaga es el que tiene mayor proporción de tierra extranjerizada, el 6,35, que son 32.400 hectáreas. El segundo, en términos de porcentaje, es General Güemes, con 6,2%, pero que, digamos, representan 150.000 hectáreas. Luego, Sargento Cabral, con el 5,87, 2 de Abril y Donovan. Pero fíjese acá un punto muy interesante, porque acá dice, bueno, nacionalidad suiza de los capitales, en este departamento, por ejemplo, en Sargento Cabral, también en Tapenaga. En menor medida aparece registrado los estadounidenses, acá en General Donovan, pero fíjense acá, esta es extranjera no informada. Y acá me parece que hay un punto muy interesante para tener presente, porque nosotros cuando analizamos los datos, encontramos que si elaboramos un ranking, a la cabeza de la compra de tierras por parte de capital extranjero en nuestro país están los norteamericanos. Los capitales norteamericanos han comprado 2,7 millones de hectáreas como mínimo en nuestro país, seguidos por los italianos con 2 millones de hectáreas. Fundamentalmente estamos refiriéndonos acá al capital italiano en el caso de Benetton, que posee más de 1 millón de hectáreas en nuestra Patagonia. Y en tercer lugar en ese ranking están los españoles con 1,7 millones de hectáreas. ¿Dónde aparecen los elementos que hacen aún más ruido? Por ejemplo, que un porcentaje muy elevado de la tierra que aparece como extranjerizada, el gobierno no informa quiénes son los propietarios, o sea, cuál es el origen de ese capital. No lo informa en el registro que nos entrega. No sabemos por qué lo ha omitido adrede o porque realmente lo desconoce. Pero ustedes verán ahí que, por ejemplo, las tierras que tiene registradas, compradas, que son 150.000, mayoritariamente no tiene registrado el capital. Esto sucede en la provincia de Santa Cruz, donde la principal propiedad de la tierra extranjera se desconoce cuál es el origen del capital. U otros casos en donde, y ahora que han proliferado mucho, son el de los llamados paraísos financieros. Para que ustedes tengan una idea, Luxemburgo, reconocidísimo paraíso financiero a escala internacional, figura como propietario de 160.000 hectáreas en la Argentina. O sea, capitales de Luxemburgo operan como propietarios de 160.000 hectáreas en la Argentina, cuando Luxemburgo en total tiene 260.000. Y peor todavía es el caso del Principado de Liechtenstein, que tiene 16.000 hectáreas y capitales de ese principado tienen 66.000 en nuestro país en diferentes provincias. Esta es la situación en la que estamos. ¿Qué propone, digamos, qué rige la ley actual y qué viene a volar el gobierno? Bien. Viene a volar los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18. ¿Y qué son estos artículos? Nos preguntaríamos, bueno, el artículo 5 es el artículo que refiere a qué denominamos como extranjero. Y la ley actual denomina como extranjero a todo sujeto, persona física o jurídica, ni que hablar de un Estado extranjero, pero a todo empresario o empresa extranjera o que tuviese, digamos, un porcentaje significativo en accionario en la empresa, lo que permitiría definirlo como extranjero y no como nacional. Pensemos, por ejemplo, que en este momento hay un gran problema en Brasil, y es que están comprando tierra los capitales extranjeros a través del control de empresas que aparecen como brasileras. Y este es un mecanismo que se ha utilizado bastante. ¿Qué plantea el proyecto del gobierno? Que solo van a ser considerados extranjeros los estados y las empresas estatales. Y esto que decía Rodolfo claramente está en la disputa interimperialista que opera en nuestro país, en donde tenemos un gobierno nacional absolutamente alineado con la administración de Trump, y es una ley que está al servicio, ¿no?, y en función de los intereses del capital norteamericano, intentando limitar la presencia del capital chino, porque son los que operan fundamentalmente a través de el Estado o empresas estatales chinas. O sea que ahí hay un punto importante que sería a lo que va la reforma del capítulo 5. El capítulo 8, que este es un elemento muy importante que referían, marca un punto de 15% como límite a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental. En este caso nosotros decimos, bueno, a nivel nacional todavía no se cumple, estamos lejos, está 10% por abajo. Pero a nivel departamental es 36, ya lo superan. ¿Qué viene a hacer el proyecto del gobierno? Eliminar todo límite. O sea, transformar potencialmente en vendible el 100% de la tierra rural en nuestro país. Este es un punto fundamental. Acá es donde aparece el nudo del problema de la soberanía, ¿no?
El artículo 9, que también lo eliminan, ¿qué fijaba? O qué fija hasta el momento con la ley vigente, que dentro de ese 15% que se puede vender a capitales extranjeros, ningún capital, ni norteamericano, ni alemán, ni chino, ni británico, ni francés, puede superar el 30%, ¿sí? Ahí entendemos también la jugada de que haya una enorme cantidad de tierra comprada que no figure el origen del capital. Entonces podemos suponer que el capital norteamericano es mucho más elevado que 2,7 millones de hectáreas, o donde operan los paraísos financieros, o donde juega, por ejemplo, los testaferros. Recordarán ustedes el caso hace poco en el Patagonia, creo que era en Río Negro, donde un expolista aparece comprando 14.000 hectáreas, ¿no? A través de 2 millones de dólares que le da emiratíes, jeques emiratíes, que no operan directamente, sino a través de un testaferro y aparece como compra de tierra argentina. Y el artículo 10, que lo que fija es la superficie máxima que puede comprar cada persona o empresa en las diferentes regiones del país. Para que ustedes tengan una idea, la zona núcleo, lo que sería la región pampeana, Buenos Aires, Santa Fe, sur de Entre Ríos, noroeste de la Pampa, no, perdón, noreste de la Pampa y demás, no puede comprar más de 1.000 hectáreas. Y así se fue fijando una superficie proporcional en cada una de las regiones, NEA, NOA, Cuyo, Patagonia, que en general son un poco más extensas, producto también del rendimiento que tiene la tierra en cada zona, la productividad y demás. Estos son todos los artículos que viene a eliminar la ley. Ahora, al mismo tiempo, ¿se entiende? Viene a eliminar el artículo 12, y es el plazo que se fijaba para presentar los papeles y declarar que se va a comprar la tierra y habilitar toda la investigación acerca de si es posible o no. Elimina el capítulo 16, o sea, elimina el Consejo Interministerial de Tierras y por lo tanto también el registro rural, el registro nacional de tierras rurales, o sea, vamos a desconocer quién compra, quién vende. Este informe que nosotros hicimos y que elaboramos este mapa, porque nuestro principal objetivo era poner toda esta información a disposición de los y las argentinas para que todo el mundo, en cada pueblo, con cada celular uno pudiera acceder al mapa, pudiera discutir, se pudieran armar asambleas, se pudiera conocer qué estaba pasando en el departamento, en el lugar en donde uno vive. Esto, a partir de ahora, si la ley se aprueba, sería imposible. Y finalmente también esto va acompañado por la eliminación explícita de un decreto que rige desde el año 1944, en ese golpe nacionalista previo al primer gobierno de Perón, que planteaba que las tierras fronterizas, que eran tierras y son tierras estratégicas para cualquier país del mundo, debían estar en manos argentinas. Todo esto lo viene a eliminar la ley. Una ley que aparte no tiene precedentes. A ver, para que tengamos una idea, esto que permanentemente plantea nuestro ministro de Desregulación, Sturzenegger, ellos quieren ser los campeones, ¿no? Los campeones del liberalismo. En este sentido, no hay país en el mundo que tenga una legislación similar a la que nosotros a la que tendríamos en Argentina si se aprueba el proyecto del gobierno y simplemente tomando los dos casos que toma permanentemente como referencia Milei, que sería en Israel, en donde más del 90% de la tierra es estatal, no existe la compra por parte de extranjeros de tierras en Israel, y en Estados Unidos no hay una ley nacional, porque vieron que Estados Unidos tiene una organización muy federal internamente, de ahí está el propio nombre, Estados Unidos, no pudieron más que eso, los norteamericanos tienen pena de muerte en algunos estados y otros no, hasta el día de hoy, bueno, pero sí tienen fuertes leyes estatales que rigen la compra de tierras. Ni que hablar Canadá, donde prácticamente está prohibido, y los dos países latinoamericanos con mayores restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros son Brasil y México. Pero inclusive los países de Centroamérica, Paraguay, que históricamente ha tenido gobiernos de signo mucho más liberales y aperturistas, tienen regímenes que regulan por lo menos la compra por parte de extranjeros de tierra de frontera. En algunos casos hasta 15 kilómetros de la frontera, en otros hasta 50 kilómetros de la frontera. O sea, no habría punto de referencia en el mundo a lo que va a hacer lo que intenta hacer el gobierno. Esto que intenta hacer el gobierno ahora, por supuesto, ya vino, si ustedes quieren, amasado en cierto grado y medida desde el gobierno de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri en 2016, con el decreto 820, se empieza a flexibilizar la compra de tierra, sobre todo lo que flexibiliza son los controles al capital extranjero. Antes una empresa que tenía el 21% de acciones por parte de capital extranjero, en la ley de tierra se consideraba extranjera, y ahora para que se considere extranjera tiene que tener el 51%, o sea que
Este es el mecanismo a través que en Brasil se utiliza para comprar tierra. Se dejó de hacer la triangulación entre la que era la FIP, actual ARCA, la UIF, y el registro de tierras rurales, y entonces ahora es mucho más difícil poder controlar cómo se van comprando las tierras. En Uruguay, por ejemplo, hay un estricto control de la composición de las sociedades anónimas, y aparte en Uruguay todavía está vigente el Instituto Nacional de Colonización, que todavía opera en el mercado de compraventa de tierras, y se incrementó, digamos, la entrega de tierras en zonas estratégicas que se había iniciado en la década de 1990 en el gobierno de Menem, en donde, como mencionaba Rodolfo, también se aprobó el Código Minero, por ejemplo, en donde se desguazaron las políticas nacionales y se provincializó. Esto no es un problema, hay un reclamo histórico en la Argentina, de una Argentina centralista, de una Argentina unitaria, una Argentina que no tiene un entramado federal. Ahora, este gobierno utiliza una serie de argumentos, vaciándolos de contenido e digamos, con el objetivo de entregar todos los recursos, porque así como se aprobó la ley de glaciares y el discurso era el federalismo ambiental, que cada provincia defina qué es un glaciar y qué no es un glaciar, cuando sabemos que ahora va a haber una apropiación de la zona de periglaciar y glaciar y utilización de esas aguas como no había hasta el momento. Lo mismo ahora se está negociando con algunos gobernadores en términos de qué va a pasar con la tierra, que sean los gobernadores los que se encargan. Es lo mismo que hizo Menem en el 94, bueno, que los gobernadores se queden con, digamos, con el control de los recursos de las provincias mineros a cambio de que se vote la reforma de la Constitución y la reelección. Bueno, esos son elementos que están presentes y que están en disputa y que yo entiendo que son muy importantes tenerlos presentes en este momento y en estos argumentos que brinda el gobierno también aparece esta idea de los fundamentos del proyecto de ley. En los fundamentos del proyecto de ley se retoman tres aspectos fundamentales. Uno, que se retoma que la Constitución Nacional de nuestro país de 1853, el artículo 20 y 25, plantean que la tierra argentina está abierta al extranjero. Sí, por supuesto, una cosa era en 1850, 60, 70, 1920, donde venían los gringos, donde se instalaron, donde cultivaron la tierra, se quedaron, reinvirtieron acá. Eso, bienvenido sea todo. Y ahora vienen con hermanos bolivianos, paraguayos. Eso está, no hay discusión sobre eso. El problema es que los que vienen no son esos. Los que vienen son grandes empresarios, son grandes monopolios que vienen a comprar y compran lagos enteros como Lewis, a los cuales después nosotros no podemos acceder, nosotras y nosotros no podemos acceder, y que por detrás hay un problema de soberanía porque esos grandes monopolios están amparados, están respaldados por sus estados de origen, por sus estados imperialistas. Entonces, cuando hay un problema y algún estado quiere decir, bueno, no, a ver, acá tiene que dejar un espacio para que la gente pueda disfrutar del agua escondido, van y llaman allá y viene algún funcionario norteamericano a tocar la puerta de la Rosada y decir, no jodan a Lewis, como lo hemos vivido en diferentes situaciones y como ha sucedido, ahí me estaban comentando en el caso de Dreyfus, donde en el pueblo que está instalado le querían cobrar un impuesto y vino el embajador de Francia a discutir, o el primer ministro de Francia a discutir cómo estaban intentándole cobrar un impuesto a Dreyfus, y así yo les podría decir históricamente, desde 1880 en adelante, ni que hablar, lleno de ejemplos donde esto fue sucediendo. Me acuerdo ahora, ya, de casualidad, cuando se intentó en la época de la Rúa cambiar los DNI en la Argentina, y después de una licitación absolutamente fraudulenta había ganado una empresa alemana, Siemens, ¿recuerdan la empresa Siemens? Y como fue fraudulento y eso salió por los medios de comunicación y se anuló el contrato, vino el primer ministro alemán a reclamar cómo podía ser que a la empresa Siemens le estaban sacando el contrato. O sea, esto es lo que estamos hablando. No son gente que viene a buscar a ver si tiene suerte en la Argentina, si instala y reinvierte. Esto es lo que está limitando la ley actual y esto es lo que no podemos permitir que avance. La extranjerización por parte de grandes monopolios, de grandes empresas que controlan acá, como les ponía el ejemplo antes, el dueño de PepsiCo o sus herederos. Eso es lo que estamos refiriéndonos. Entonces entendemos que de avanzar esta ley es una amenaza para la soberanía nacional, es una pérdida de control sobre los recursos estratégicos, es una dependencia económica y fuga de beneficios, es una dificultad para aplicar políticas públicas. ¿Y por qué? Porque esto que planteaba Rodolfo, los fundamentos de la ley explícitamente indican que el derecho, o sea, la propiedad privada individual, por eso la ley la denominan de inviolabilidad de la propiedad privada, o sea, la propiedad privada individual se antepone, está por encima del bienestar común. O sea, el Estado no podía, ni los norteamericanos tienen una enmienda constitucional que se llama dominio inminente y el Estado
se queda con la prerrogativa de expropiar tierras que se necesiten para construir una ruta, para hacer un barrio. Por ejemplo, hay un caso, el intendente de Puerto Libertad, en Misiones, en el departamento de Iguazú, el 80% del departamento está extranjerizado en manos de la empresa Arauco, no pueden construir ni un barrio popular. Y esto es parte de la ley, no, esto es parte de lo que están buscando. Eso se pone por encima, el derecho privado individual por sobre encima del bien común social y por sobre encima de la propia Constitución, como decía Rodolfo. Esto tiene un impacto social muy importante, desplazamiento de comunidades, no solamente de las comunidades originarias, sino también de pequeños productores. ¿Por qué? Porque viene, como dice, acá está Juancho presente, lo estoy viendo, él muy bien mencionaba en notas que está dando en Entre Ríos, cómo la compra de tierras por parte, por ejemplo, de extranjeros, entre otros, lo que implica incide en un aumento del precio de la tierra y por lo tanto muchas dificultades para quienes arriendan y muchas dificultades para quienes están esperando poder iniciarse en la actividad productiva. Por ejemplo, tenemos registrado colegas que vivían en el departamento de Lácar, se tuvieron que ir, ahora están viviendo en el noroeste de Córdoba, porque no podían seguir manteniendo la producción. Y hay también un deterioro ambiental, porque toda esta compra de tierra por parte de extranjeros y explotación de los recursos naturales de la Argentina es digamos, los exploto acá los recursos, me llevo las ganancias, porque eso es lo que viene a garantizar el RIGI, y dejo la tierra como la dejo las comunidades como la dejo las aguas como las dejo, y esto ya lo estamos evidenciando con diferentes causas judiciales que hay en la provincia de Corrientes, en la provincia de Catamarca, en la provincia de San Juan y en la provincia de La Rioja, abiertas y absolutamente evidenciadas. En ese sentido, nosotros entendemos, y yo entiendo en particular, que la política de este gobierno se conjuga, si ustedes quieren, en 4 pilares, ¿no? Un industricidio y abaratamiento de la mano de obra. Todos los días cierran empresas en nuestro país, pequeñas y medianas, ¿sí? Inclusive grandes empresas que también se van de capitales extranjeros, que por digamos, la situación económica y con la reforma laboral lo que se ha hecho es intentar pulverizar las conquistas de los y las trabajadoras a lo largo de 100 años, destrucción de políticas estatales que fueran conquistadas con lucha popular, porque nadie las regaló, hubo que conquistarlas. Y entre esas están todas las políticas, digamos, ambientales, las políticas de vivienda, y en este sentido también el problema de la universidad, el problema de la ciencia, del INTI, del INTA, bueno, todo lo que estaba mencionando Rodolfo, la entrega de nuestros bienes comunes, como decíamos, los beneficios excepcionales a través del RIGI y, en definitiva, una profundización de la dependencia. Para cerrar, simplemente, ¿qué elemento relativamente esperanzador yo encuentro? Y es que esta ley se intentó aprobar 4 veces ya. 4 veces. Las 3 primeras, aparentemente, el argumento para que esto no se aprobara era que estaba el affair Adorni, ¿no? Y estaba la causa de enriquecimiento ilícito de Adorni, entonces no querían abrir la discusión en el Senado porque le iban a sacar ese tema, entonces aparecía ese problema y era muy importante intentar, digamos, esconderlo abajo de la alfombra hasta donde fuera posible. Ahora, el cuarto intento, el último, ya Adorni estaba fuera de juego. Ya tuvieron que levantar la sesión y tuvieron que posponerla para el 6 de agosto porque el trabajo sistemático que venimos haciendo muchas y muchos a lo largo de todo el país, y desde hace años, y particularmente, si ustedes quieren, desde el año pasado para acá, de difundir esto, cobró un peso muy importante, y ni que hablar lo que sucedió después del triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial y el despliegue de la bandera, ¿no? De las Islas Malvinas son argentinas, lo que eso generó, y eso potenció, fue un salto cualitativo, y entonces fue un debate político que les digo, desde que hace 2 semanas y media que tuvieron que levantar la sesión a hoy, hasta Lari Espósito está llamando a la manifestación del 6. Malena Pichot, digo, para que tengan, hasta Catriel, para quienes son un poco más jóvenes, digo, ha cobrado una envergadura que no se puede creer. Nosotros, o sea, el Observatorio de Tierras, que lo creamos en diciembre del 2025, cuando Adorni, todavía jefe de gabinete y vocero presidencial, dice, vamos a avanzar con todas las leyes, y dice, vamos a avanzar con la ley ómnibus del fuego, de las tierras, lo creamos ahí, teníamos, no sé, 100 seguidores en Instagram y ahora tenemos más de 7.000, o sea, hay algo, ¿se entiende? Y lo que venimos planteando ha explotado y se ha retomado por todos lados. Entonces, digo, desde los streamers, los cantantes y las cantantes más jóvenes, desde cada asamblea de cada pueblo, de cada provincia, de los diferentes partidos políticos, las organizaciones, la reunión que ustedes hoy están organizando de urgencia, para mí marca un punto de inflexión muy importante y yo creo que es posible
que no se apruebe la ley. Es posible, inclusive les digo, nosotros estamos siguiendo ahí en conversaciones con senadores y senadoras nacionales, no se sabe si van a llegar al quórum, y en parte de eso es producto de la presión que se está generando y lo que puede suceder, ¿no? De cara al 6 y el miedo que tienen de ir a votar. Por ejemplo, acaba de subir un tuit la senadora de Schiaretti por Córdoba que no se sabía el voto y acaba de decir que no va a votar a favor. Lo mismo ha sucedido en Misiones, o sea, esos votos, ¿no? De senadores y senadoras provinciales que venían acompañando supuestamente críticamente al gobierno, ahora se estarían reubicando, y esto es producto de la presión popular por abajo y de que se ha masificado la discusión. Bueno, eso es a lo que apostamos nosotros y nosotras. Hacia ahí vamos, y entendemos con esto que también decía Rodolfo, que la universidad, las investigaciones científicas deben estar al servicio y deben estar en función de las necesidades populares, y un poco así nosotros, un poco no, así nosotros nos planteamos el centro de investigación que yo dirijo, el Observatorio de Tierras, y con ese objetivo elaboramos este mapa y participamos de todas las actividades, pues nos parece que es fundamental, y que si el conjunto de la sociedad financia la universidad debe estar al servicio del conjunto de la sociedad y sobre todo de los sectores populares. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. ¿No? Digo algo más y después le... Eh, compañeros, compañeras, bueno, desde ya agradecer al compañero Rodolfo y a Pablo por las excelentes exposiciones que han formulado. La verdad que lo último que mencionó Pablo me parece de vital importancia. Es clave resaltar que la lucha que se viene dando a lo largo del territorio nacional a través de las diferentes organizaciones, espacios políticos, va generando sus frutos. Es importante generar conciencia. Este tipo de espacios son de vital importancia porque debemos capacitarnos nosotros, tenemos que ser los interlocutores, tenemos que militar este tipo de cuestiones con nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. Eh, se debe masivizar esta cuestión porque literalmente está en juego nuestra soberanía. Un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir o cómo viene actuando el gobierno nacional es el caso de Joe Lewis, que mencionaba el compañero Pablo, en la provincia de Río Negro, donde adquirió aproximadamente entre 12.000 y 13.000 hectáreas, dentro de las cuales se encontraba un espejo de agua denominado Lago Escondido, al cual, al día de la fecha, los ciudadanos, o sea, cualquier habitante que pretenda ingresar hacia el mismo no puede, porque todos los alrededores están en manos de este extranjero. Hace años ya vienen litigios en los cuales se discutía respecto a la potestad que tiene el Estado de poder exigir que se sea parte del territorio para la construcción de caminos. ¿Qué es lo que hizo Milei en 2023? Una de las primeras medidas que adoptó en su gobierno. A finales a principios de 2023, el gobierno inició una acción de lesividad con el objeto de declarar irregular la venta de estas tierras, porque parte del territorio que adquirió Lewis se encuentra próximo a la frontera con Chile. ¿Qué es lo que hizo Milei? Una de las primeras medidas, retiró al Estado Nacional como parte de este proceso, cerrando de ese modo este capítulo e impidiendo que a futuro el Estado pueda pretender accionar al respecto. ¿Qué es lo que vino a hacer esto? Consolidar los derechos de Joe Lewis. O sea, el tipo relegó soberanía, y es una cuestión que lamentablemente en los medios masivos pasó inadvertido. O sea que esto, no quiero ni pensar en que se apruebe esta ley, pero en el hipotético y desafortunado supuesto de que esto se hiciese efectivo, tal como lo han mencionado los compañeros, seríamos el primer país a nivel internacional que estaría rifando por 2 mangos su soberanía. Así que les agradezco por el hecho de haber estado presente, por la atención, y les pido, reitero, que se pueda seguir difundiendo, que se pueda seguir militando esta cuestión.
Si bien el 6 se va a discutir en la Cámara de Senadores, después queda la sesión en la Cámara de Diputados, lo cual nos da más tiempo para seguir interpelando, para seguir exigiendo a nuestros legisladores, más allá de que, por ejemplo, aquí tenemos dos senadores que no responden al campo popular, responden a los intereses del Ejecutivo Nacional, no por ello nosotros debemos dejar de exigirles. Hoy se está llevando adelante una campaña provincial juntando firmas de adhesiones repudiando al proyecto del Ejecutivo. Quiero resaltar la titánica labor que está llevando el licenciado Joseni, el secretario general de UPCP, quien en estos momentos está recorriendo localidad por localidad, acercando a todos los compañeros las planillas, dejando, juntando, para poder después ponérsela a disposición de los legisladores nacionales. La verdad que admiro de sobremanera el trabajo que está haciendo y bueno, nada más que agregar al respecto, le cedo la palabra al compañero Rodolfo. Bueno, rápido, como para levantarnos con algún ánimo de que es posible, además de necesario, es posible dar vuelta al viento. Algunas medidas básicas para salir de la crisis. ¿Se está viendo la imagen, no? No sé qué está pasando. No. A ver. Bueno, leo rápido. Por 1 millón de chacras mixtas para pequeños y medianos productores, por la entrega y titularización de los territorios originarios, por la explotación de nuestros recursos con el desarrollo de la industria nacional y pymes, por el inicial aumento salarial y jubilaciones recuperando el periodo, lo perdido en estos 2 años y medio, por la nacionalización del comercio exterior, por el estímulo y recuperación de la red nacional de ferrocarriles y la industria naval, por el manejo soberano del río Paraná y los puertos, por priorizar la economía regionales, el consumo del mercado interno con los costos propios y el excedente exportar a precios internacionales, por una ley de arriendo que limite la voracidad terrateniente en el camino a democratizar la tierra, hoy concentrado en un puñado, por la derogación de todas las leyes antiobreras, antipopulares y antinacionales, por un impuesto a las grandes fortunas, por volcar la plata de la especulación a la producción, por el aumento del presupuesto para salud, educación y obras públicas, por una política de desendeudamiento de familias y de las pymes e industria nacional, por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, presupuesto para el CONICET y el apoyo a la ciencia y a la investigación, por la suspensión del pago de investigación de la deuda externa, por la defensa incondicional de nuestros territorios terrestres, aéreos y marítimos, Islas Malvinas y del Atlántico Sur. La Argentina no se vende, se defiende. Acá hay imágenes muy emotivas para nosotros. Arriba está la foto de nuestros hermanos combatientes de Malvinas, algunos de los que son entrañables amigos y que han estado en el territorio de mayor combate como el de Monte Nono, que es el amigo Pedrito Miranda. Hay una frase en una de las coberturas de ese hecho que dice, fue una demostración brutal de lo que significa resistir hasta el límite en una guerra donde cada metro se pagó con sangre. Sangre que hoy quieren entregar este absoluto reventado que lo tenemos que sacar más pronto que tarde. Y abajo, algo que ha sido un aporte muy importante de nuestros jugadores, que no había nacido en Malvinas, pero que es una cosa muy profunda que tenemos. Las Malvinas son argentinas, todo nuestro territorio también, no se venden, se defienden. Gracias.
Ahí hay una mano levantada, no sé quién es. A ver si soy Tato Figueredo. Ah, ¿qué tal, Dato? No sé, no te veía bien. ¿Cómo andas, Rodolfo? Bien, bien. Bueno, un gusto verlos y Igualmente. el excelente planteo que han hecho. No, a ver, yo le agregaría 3 puntos. Uno es que eh, esta ley lo que también pone a circular es que se habilitan herramientas para facilitar los desalojos, Ah, ya sea en sectores urbanos o los que están en el RENAVAP, pero también en lo que explicitaban ustedes, lo que hoy ya se está concediendo son las tierras rurales. Entonces imaginémonos si ya hoy la conflictividad que tienen los pueblos originarios y las poblaciones campesinas con los sistemas de justicia que tenemos y con este marco regulatorio que va a facilitar estos ingresos de capitales para adquirir territorios. Es decir, lo que estamos haciendo es una combinación de múltiples factores justamente para liberar los territorios de poblaciones. Entonces, es una herramienta, habilita la posibilidad de negocios, se combina con lo de inocencia fiscal, no son cosas aisladas, están vinculadas justamente para favorecer los negocios y la identidad de quien hace esos negocios. Y por último, el tema de que la inviolabilidad, es decir, lo que establece es que el Estado no pueda, a través de sus legisladores, revertir la venta. O sea, limita la posibilidad de recuperación de esos bienes, incluso por el tema que lo pueda comprar. Esto, coincidimos con ustedes, tiene un grado de gravedad que creo que tardamos en tomar plena conciencia para intervenir. Y acá pongo la línea de propuesta que tiraba vos, Rodolfo, con la multisectorial aquí de General San Martín. Lo que nosotros estamos tratando de poner como una propuesta esperanzadora, dirías vos, Rodolfo, es evidentemente lo que está claro, que lo que está de fondo es una matriz de país, una matriz para cada una de las provincias, como decía Pablo, energía, agronegocios, tierras raras, eh, todo lo que dijeron ustedes, en función de una matriz productiva. Y ahí creemos que hay que hacer una alianza estratégica lo antes posible entre los gremios y las organizaciones agrarias en función de organizar en los territorios propuestas eh, económicos productivas que tengan capacidad de incidir de abajo hacia arriba en la defensa, pero también en la propuesta de ocupar los territorios con propuestas económicos productivas. Eh, y cierro con esto. Está claro que si no construimos poder, que ese también es uno de los aspectos muy flojos que tenemos, no va a alcanzar con los diagnósticos que hacemos, sino que se va a dar lo que se está dando hasta ahora, que son propuestas de una irracionalidad soberana, pero que se terminan concretando. Bueno, hasta ahí nuestro aporte.
Bueno, gracias, Tato. Bueno, habrá que coordinar, la multisectorial está jugando un papel muy importante. Las medidas, el lunes hay una medida que tiene que ver con el tema de la educación, el 6 hay otra medida, el 7 San Cayetano, o sea que venimos para una serie de prácticas intensivas que hay que generalizar, que hay que ampliar, que hay que discutir y que hay que rebelarse contra la injusticia, que acá tenemos lo que nunca se vio de la injusticia en la Argentina. Así que la multisectorial juega un papel muy importante en ese sentido. Esperemos que funcione como corresponde para esas convocatorias. Y cierro con un agradecimiento precisamente a la multisectorial y en particular a UPCP y al compañero José Nis, que nos ha permitido y ha brindado su casa para que podamos dar esta charla. Así que a todos y a ustedes la presencia, muy agradecidos. Gracias a los técnicos que han hecho un trabajo, me han salvado acá en varias ocasiones durante la jornada. Muchas gracias. Bien, más allá del cierre que ha efectuado el compañero Rodolfo, eh, quiero agradecer la exposición que han hecho tanto Pablo como Rodolfo. La verdad que ha sido magistral. Como dije anteriormente, es fundamental para nosotros poder nutrirnos de conocimiento. Eh, a nivel provincial se está trabajando esta campaña. Tenemos que sumar adhesiones, así que gracias de corazón, compañero. Muchas gracias. Compañeros, para quienes están en el Zoom, compañeros y compañeras, perdón, damos por finalizada la capacitación. Gracias por su participación y estén al pendiente que vamos a estar notificando respecto a todas las actividades que se van a realizar desde la multisectorial. Gracias.